Poco tiempo después de la conquista, cuando la encomienda era la forma económica en la que se hacía. Porque en la estructura vamos a encontrar la presencia de elementos religiosos como cruces dentro de los molinos que estarían pensadas para cristianizar a los indígenas. Y otros dicen que al contrario, que esta construcción es demasiado ostentosa, demasiado grande, como para que fuera hecha después de la guerra de la conquista, donde los españoles no tenían recursos suficientes para construir una cosa como esta. Se requería de alguien que fuera el Bill Gates de aquella época, o como diríamos en México, un Carlos Slim, que financiara esta actividad. Entonces hay quienes dicen que en el siglo XVII la construcción fue iniciada por don José de la Borda, que era un rico minero que mandó a construir la iglesia de Santa Prisca y que lo hizo con una inversión para obtener más beneficio, porque esta es una hacienda de beneficio minero. Aquí se traía la roca para triturarla y obtener de ella oro y plata. Aunque los españoles llegaron aquí buscando cobre. Dicen que llegaron buscando cobre porque el Códice de los Tributos dice que la corona de Tasco tributaba cada año una tableta del tamaño de un chocolate de oro, una bolsa de granalla en polvo de plata y 2 hachuelas de cobre. Y el cobre era indispensable para los españoles para hacer estaño, para junto con el estaño hacer el bronce de sus armaduras y sus armas. Así que seguramente llegaron aquí buscando cobre, pero descubrieron que aquí no lo encontraban. Lo único que sacaban era oro y plata. Y como dice la canción, si del cielo te caen limones, aprendes a hacer limonada. Así que si hay oro y plata, a explotar oro y plata. No les quedó más remedio y así es que se construyeron estos enormes molinos que estamos por ver a continuación. Estamos aquí viendo desde la parte superior los molinos que se llenaban de rocas, y esas enormes piedras con perforaciones que vemos sobre de ellos giraban apoyadas sobre un vástago o un madero que a su vez sostenía una rueda dentada que se ponía en movimiento con la caída del agua por esos canales, y de esa manera cambiaban el movimiento del plano vertical a un movimiento en el plano horizontal, que es el que arrastraba las piedras para realizar a cabo la molienda. La roca molida era empujada por un pequeño canalito hasta la zona donde vemos ese entarimado, que en realidad era una alberca. Era una alberca en la cual se llevaba a cabo un proceso llamado amalgamación. El polvo de roca se mezclaba con mercurio y con sulfato de cobre para producir la amalgamación. Esto hacía que el oro y la plata contenido en el polvo de roca se disolviera en el mercurio y de esa manera abandonara la roca. Después de unos 2 o 3 meses de con indígenas estar moviendo ese líquido espeso, ese lodo con mercurio, se formaba la amalgama, sacaban a los indígenas y entonces sacaban el lodo, lo ponían en sacos de tela o en sacos de cuero y lo exprimían. El líquido resultante era mercurio enriquecido con oro y plata. Ese mercurio enriquecido lo pasaban después al beneficio de patio. Al rato vamos a visitar el patio para que veamos dónde se lleva a cabo este beneficio. Se colocaban en el patio láminas de cobre inclinadas y sobre ellas se hacía escurrir la amalgama, de tal manera que la placa de cobre quedaba cubierta de una placa fina de oro y plata. Y de esa manera se recuperaba una plata que tenía una pureza cercana a una ley de 90, que para la época era un rendimiento bastante bueno. Donde me encuentro de pie es donde estaba sujeto un poste de madera y sobre este poste una rueda de madera dentada que se ponía en movimiento con el eje de la rueda que estaba saliendo por esa ventana. Lamentablemente el arquitecto que la construyó dijo que tenía que ser plana, pero en realidad era un óvalo que arrastraba con cadenas o con lazos estas piedras para realizar el proceso de molienda. Este es el molino y esa es la forma
muy probablemente que tenían estos molinos en el siglo XVI. ¿Por qué seguimos insistiendo en el siglo XVI? Vamos a movernos al interior de una de las torres para que veamos algunos de los detalles curiosos que encontramos dentro de esta estructura. Al fondo podemos ver una cruz que simbolizaría el intento de los españoles por cristianizar a los indígenas, ya que estamos en la época de la encomienda. Los huecos del fondo representan tomas de agua para un bebedero que está del otro lado. El clima de esta región es extremadamente cálido y proporcionaba agua fresca que salpicaba sobre las paredes de la torre y escurría para llegar hasta un bebedero donde el agua regresaba finalmente después de ser usada y se mantenía siempre limpia. Vamos al frente de la torre para que veamos esa toma de agua. El agua que escurría sobre la pared, que salpicaba la rueda, caía hasta este lugar donde, por cierto, es de tamaño suficiente como para que alguien pueda bajar a tomar agua, a refrescarse. Y el agua, incluso si estaba muy cansado, podía vomitar en él y el agua por debajo saldría por el segundo orificio y de esa manera el agua después de un rato quedaba otra vez limpia. Así que aunque el agua se contaminara mucho con sudor o con gente que estuviera enferma, el agua al poco tiempo quedaba nuevamente limpia porque es un sistema de circulación continua. Este es un edificio hidráulico y prueba de eso son los múltiples canales que conducen agua para almacenarse en las albercas. En esta alberca es donde se llevaba a cabo la formación de la amalgama con el trabajo de los indígenas. Su trabajo consistía durante quizás 15 o 20 horas al día. Algunos dicen que era lo que estaban metidos aquí, caminar sobre ese lodo con mercurio y con sulfato de cobre para que se liberara el oro y la plata de la roca y se disolviera en el mercurio para formar una amalgama. Una vez que la amalgama se formaba, la sacaban de aquí, la llevaban al patio para sobre placas de cobre, escurrirla y cubrir la placa de cobre con una cubierta de oro y plata, que finalmente se raspaba y después esa mezcla de oro, cobre y plata se llevaba a un horno donde por diferencia en el punto de fusión salía primero el cobre puro, después la plata pura y al final oro puro, lo cual era para la época el beneficio que se conoce como beneficio de patio. Nos encontramos en el patio de la hacienda, que es donde se lleva a cabo el beneficio de patio, que consistía en colocar placas de cobre inclinadas hacia el centro y escurrir la amalgama que habían recuperado en los sacos de cuero o en los sacos de tela de allá abajo. Lo hacían escurrir y eso hacía que se formara una capa de oro y plata sobre la placa de cobre. Al final raspaban esa cubierta, que era una mezcla de cobre, oro y plata. La llevaban a un horno donde por diferencias en el punto de fusión los metales se separaban por sí mismos, sin ningún trabajo químico. Lo único que había que hacer era calentar el horno para que primero se fundiera el cobre, después la plata y al último el oro, simplemente por la diferencia de punto de fusión que tienen esos tres materiales. Y el horno lo vemos allá al fondo. Eso que parece una capilla en realidad era un espacio cerrado. Alguien tuvo la decencia de quitar ese muro para convertirlo en capilla, pero en realidad era un espacio muy cerrado con una entrada muy pequeñita para que no se perdiera calor. Y si nos acercamos hacia él, vamos a ver los rieles o el camino que usaban para sacarlo por carretas. Nos encontramos en el interior del horno. Este horno, la única entrada que tenía era esta pequeña puerta. Los muros extremadamente gruesos servían para no perder calor, para conservar el calor dentro, y antes de que pusieran este hermoso piso, se notaba que el piso tenía una inclinación, estaba inclinado de aquella esquina hacia la esquina final, de tal manera que era un canal que rodeaba toda la orilla. El metal fundido escurría por gravedad y salía por un orificio que podemos ver aquí abajo, donde salía ya el metal fundido. Curiosamente, esta salida da a este sitio y es una salida de humo. El humo salía exactamente a donde se producía el metal para alejar a los curiosos y que de esa manera solamente los interesados en el área estuvieran en el sitio. Los mirones normalmente salían de aquí hartos de estar en el humo. Una buena estrategia desde la época para alejar a los mirones.
Y al fondo de esto se ve una ventana donde estaba el capataz vigilando que nadie tomara nada de lo que salía aquí, porque salía cobre para hacer más planchas, salía oro y salía plata. El metal ya fundido salía finalmente por esa ranura, esa rendija, y era recibido en recipientes que se almacenaban en este sitio, donde se le daba forma y se le permitía enfriar. Una vez que enfriaba, era colocado en carretas y mandado de inmediato a España para pagar el tributo que había que pagar con la corona española. Y así finaliza una mina de beneficio minero, algunos dicen del siglo XVI, otros deciden del siglo XVII. La presencia de cruces en la estructura nos haría pensar que es la época de la encomienda, y eso sería el siglo XVI.